Hoy vamos a hablar de algo que es realmente crucial y es cómo construir una cartera de inversión, tanto de fondos como de diferentes activos, y todos los pasos que tienes que tener en cuenta para hacerlo. Si quieres aprender a tener una cartera y unas inversiones mejor estructuradas, quédate hasta el final. Antes de nada, creo que es importante aclarar qué es una cartera y en qué consiste, porque mucha gente no tiene exactamente claro qué significa tener una cartera y no la diferencia de las inversiones individuales. Esto lo digo porque coger todos tus fondos favoritos, todos los que te gustan, ponerlos dentro de tu cartera, comprarlos y decir que tienes una cartera, eso no es correcto. No tienes una cartera. Tienes una selección de fondos que te gustan, pero es una cosa completamente diferente a construir una cartera. Y esto es un error muy común, sobre todo por los inversores minoristas, que sus supuestas carteras son simplemente estas recopilaciones de gestores y fondos que les hacen gracia o que son muy rentables a corto plazo, sin una lógica y sin una estructura común. Algo que veremos a lo largo del vídeo de hoy. Como ejemplo de lo importante que es, quiero decirte que hay estudios que demuestran que cerca del 90% de la rentabilidad que vas a obtener viene por definir muy bien esta estructura, los tipos de activo y adaptarla a tu perfil. Así que dedica mucho tiempo a esto porque es algo que normalmente no se le dedica nada de tiempo al inversor minorista y es realmente importante. Ahora vamos a ver los diferentes factores a considerar para construir tu cartera. Antes de nada, quiero destacar que los vamos a comentar todos por encima, porque cómo construir una cartera de fondos puede darnos para un curso entero. Es algo que es realmente extenso y necesitan muchas horas. Así que voy a ser bastante corto, bastante escueto y voy a intentar ir con un resumen muy rápido para que te quedes con los conceptos clave. No voy a profundizar todo lo que me gustaría, pero bueno, espero darte las pinceladas para que puedas saber qué puntos tienes que tocar a lo largo de todo el proceso. Lo primero y más importante es tu perfil de riesgo. Para construir una cartera eficiente tienes que identificar muy bien cuál es tu perfil y que esta cartera tenga una conexión con tus necesidades personales. Si no encajas las carteras con tus necesidades, no vas a tener ningún tipo de éxito. Tarde o temprano fracasará. ¿Y en qué consiste tu perfil de riesgo? Pues algo tan sencillo como saber si eres defensivo, moderado o agresivo, así como todas las subcategorías como muy agresivo, muy defensivo, dinámico, que se van creando o que los diferentes perfiladores de riesgo te dan. Este perfilado es algo que puedes obtener o que posiblemente ya hayas hecho alguna vez si has invertido, porque casi todos los bancos o entidades te hacen rellenar un test, un perfilado de riesgo y luego te dan una solución, una respuesta con tus preguntas. En estos tests o en estos perfilados solemos encontrar muchas preguntas sobre la tolerancia al riesgo, capacidad de ahorro, conocimientos financieros y muchas otras preguntas que nos ayudan a definir por dónde puede ir nuestro perfil de riesgo. Ya te digo que uno de los más importantes es tolerancia al riesgo y horizonte temporal, que muchas veces son muy determinantes. Y además también los conocimientos, porque a mi juicio la gente suele ser más prudente o tiene más aversión al riesgo porque tiene desconocimiento sobre los productos financieros y no sabe exactamente la relación rentabilidad-riesgo y cómo funciona, lo que normalmente les lleva a ser bastante más defensivos. Lo segundo que marcará nuestra cartera son nuestras expectativas de rentabilidad y de riesgo. Como es lógico, no tiene nada que ver una cartera de alguien que aspire a ganar un 15 o un 20% con el máximo nivel de riesgo y que esté dispuesto a tolerarlo, con alguien que quiera no perder prácticamente nada y que le dé igual la rentabilidad, entre comillas, que lo que quiera es saber que no va a tener muchas pérdidas y que va a tener la menor volatilidad posible. Y por cierto, la rentabilidad, ya te digo que en realidad no tiene nada que ver. Lo importante aquí es el riesgo. Si tú estás dispuesto a asumir bastante riesgo porque entiendes el retorno futuro, tendrás un perfil mayor. Y es el mayor de los cortes, de verdad. La tolerancia al riesgo de volatilidad y plazo temporal suele ser un corte muy importante a la hora de construir una cartera. Y muchas veces un requisito. Muchos inversores dirán, no quiero soportar más de esta volatilidad o no estoy dispuesto a nunca ver mi cartera caer más de un 10%. Pues eso son una serie de normas que debemos de respetar a la hora de construir la cartera. El siguiente punto son las preferencias por tipo de activo. Como verás, todo está bastante interconectado, pero en este punto es importante destacar que muchos inversores tienen una preferencia por la renta fija, porque históricamente hablando han ido inversiones más conservadoras, o dentro de la renta variable tienen preferencia por un tipo de mercado, etc. Así que el tipo de cartera que queramos construir dependerá mucho de las preferencias que tengamos. Habrá inversores que estén más cómodos teniendo renta variable americana, tecnología y demás, y habrá otros que querrán enfocarse más pues, a empresas europeas, más value o incluso pues, deuda europea, deuda de países, etc. Por tanto, el tipo de activo o preferencia a la hora de invertir que tengamos va a condicionar completamente nuestra cartera. Es algo que tenemos que tener claro, sabiendo qué es lo que nos gustaría tener y qué es lo que no queremos tener en nuestras carteras. Y otro punto clave a mi juicio es el seguimiento de la cartera. Y dirás, ¿el seguimiento no forma parte de cómo la construyes? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una cartera para hacerla y olvidarte, no tiene nada que ver con un inversor que esté dispuesto, incluso quiera, estar todos los días atento al mercado, comprando, vendiendo, haciendo cambios. No tiene absolutamente nada que ver. Y esto también influye en el periodo de construcción. Hay carteras más estables que se construyen para no tener que tocarlas, con unas estructuras clave, incluso con fondos más moderados, mixtos, que van cambiando
a lo largo del tiempo. Eso nos hará una estructura de cartera muy diferente a otro inversor que sí que quiere estar constantemente cambiando la cartera según la macro, según cambios en las valoraciones, etc. Así que también es un punto que yo suelo meter a la hora de construir la cartera. Cómo de encima quieres estar o cómo de esclavo quieres ser de tu cartera. Y quiero volver a destacar que esto es un resumen con los puntos que yo considero que son más clave para el inversor particular de a pie. Hay muchísimos elementos a tener en cuenta para construir las carteras, para hacer los perfiles y de todo. Pero estoy haciendo muchas simplificaciones intentando que, bueno, llegue al mayor público posible de la forma más clara. Ahora veamos los pasos para construir nuestra cartera de fondos de inversión. Uno de los primeros pasos y por donde tenemos que empezar es hacer la asignación de activos. Esta asignación de activos dependerá totalmente de nuestro perfil de riesgo y de nuestras preferencias a nivel rentabilidad y riesgo. En este elemento nos jugamos gran parte, por no decir la totalidad, de nuestra rentabilidad futura. ¿Por qué? Porque no haremos la asignación por tipos de activo. En este caso, pues una cartera 100% renta variable, si somos un perfil agresivo. Si es un inversor más moderado, pues la típica cartera 60% renta variable, 40% renta fija. O si somos inversores mucho más prudentes, que no queremos tantos sustos, pues si no es una cartera con una estructura más enfocada a mercado monetario y algo de renta fija, que sabes que te va a dar unos rendimientos más estables y con menos picos a largo plazo. Esta asignación es fundamental porque todos los pasos posteriores se van a basar sobre estos porcentajes, este quesito que solemos hacer con porcentajes de renta fija, renta variable, pues todo va a depender de esto. Así que te juegas mucho aquí y es donde quizá más tiempo debes de gastar en función de tu perfil y tus expectativas. Aquí, por cierto, además del perfil de riesgo, también hay otros factores que impactan sobre este peso. Por ejemplo, una persona que esté muy negativa o muy positiva en la renta variable por el motivo que sea, podría tener a corto plazo unos pesos diferentes de una forma más táctica, ¿vale? No es solo una cartera permanente, sino que muchas veces iremos cambiando en función de las expectativas o preferencias de los inversores. El segundo punto que suelo poner yo es el estilo de fondos que vamos a tener dentro de estos bloques, dentro de esta distribución por activos. A esto me refiero a la típica lucha de, por ejemplo, fondos growth o fondos value dentro de la parte de renta variable. Si estos fondos son más de Estados Unidos o de Europa, más de small caps o de empresas grandes. Aquí tenemos muchas decisiones porque decir 80%, por ejemplo, de renta variable es algo muy vago. Tenemos que definir después, dentro de ese quesito, de ese trozo de la cartera, dónde vamos a ir. Y aquí entran en juego los factores. Lo mismo para la renta fija, donde tenemos que decidir si queremos pues, deuda de gobiernos, deuda corporativa, deuda de mayor o menor duración, etc. Así que este es el segundo paso, que también es bastante importante, porque la diferencia entre los factores también es significativa en diferentes ciclos económicos y a largo plazo se puede notar bastante tener un enfoque más growth, más value, más de gobiernos o más de corporativo en renta fija. El siguiente punto que yo considero que es más importante cuando construimos la cartera es decidir si queremos gestión activa o gestión pasiva. Esto influirá totalmente en el tipo de fondo que compraremos después. Podemos optar por fondos pasivos, simplemente elegir los índices que repliquen estos mercados y factores que hemos seleccionado, o optar por la gestión activa, donde tenemos que elegir qué fondos o qué gestores en concreto queremos para nuestra cartera y en cuáles queremos invertir. Esto, por cierto, es algo que nos da bastante flexibilidad porque hay muchos gestores mixtos, gestores macro, dinámicos y tal, que nos pueden encajar bien si tenemos una filosofía muy concreta, algo que muchas veces en la gestión pasiva no es fácil de conseguir porque solo tenemos a los principales índices. El siguiente punto es la selección de los productos concretos, tanto si es gestión activa como gestión pasiva. Aquí tendremos que decidir qué producto, pues si vamos a gestión pasiva, si queremos tal fondo de Vanguard, de iShares, de Amundi, de cual sea, o si queremos gestores activos, qué fondo de renta variable global vamos a contratar, qué fondo quality, qué fondo growth, qué fondo de cualquier mercado que queramos, ¿no? En este proceso tendremos que evaluar cada uno de estos fondos y gestoras para determinar cuál es el mejor para cubrir ese nicho en el que queremos invertir. Y por último, un paso que a mucha gente se le olvida es posteriormente verificar la diversificación. En este paso, la idea sería ver si todos estos fondos encajan entre ellos, aparte de la estructura de cartera que hemos creado. Tendremos que ver correlaciones, si cubrimos mercados parecidos o no, si hay solapamientos, y con eso podremos optimizar un poquito más nuestra cartera, generando una diversificación extra más allá de la que ya tenemos a nivel estructura, tipo de activo o factores. Y con esto ya tenemos la cartera bastante avanzada. Habremos construido algo que está adaptado a nosotros, a nuestro perfil y a nuestras necesidades, y ahora hemos encontrado los mercados y tipos de activo y fondos concretos en los que invertir. En el siguiente punto, toma relevancia la gestión y el seguimiento de la cartera. Piensa que esto no es comprar y olvidarse, también tendrás que hacer muchas cosas y hacer un seguimiento porque tu perfil de riesgo puede cambiar, la situación de mercado puede cambiar, tus aportaciones tienes que ver qué haces con ellas o posibles rebalanceos. Así que, aunque hay carteras que necesitan más o menos mantenimiento, siempre hay que hacer un mínimo de mantenimiento en las carteras. Lo primero son las aportaciones periódicas. Si no lo sabes, esto es un elemento fundamental, sobre todo si eres una persona joven o que puedes aportar, tiene un valor diferencial. Tus 1.000, 2.000 euros, 5.000 euros que estás empezando no van a convertirse en mucho. Tienes que aportar todos los meses una cantidad
y eso al final será lo que te hará construir un patrimonio, y esto es clave a largo plazo. Las aportaciones te permiten ajustar automáticamente la cartera y aportar lo que tú consideras que tiene sentido. Hay gente que, por ejemplo, aporta a toda la cartera respetando los pesos iniciales, o hay personas que creen que como las inversiones periódicas son para muy largo plazo, tiene sentido hacerlo para la parte agresiva de la cartera. Aquí hay mucha teoría, pero tú piensa que al final tienes que definir esa aportación periódica, dónde la inviertes y hacer esta aportación con la sucesiva compra a la cartera, para que así progresivamente en piloto automático se vaya comprando. Estas compras las puedes cambiar, puedes empezar con una estructura inicial y si cambia la cartera o cambias tus preferencias, cambiar las aportaciones. Esto es muy sencillo. El siguiente punto es el rebalanceo periódico. Piensa que las carteras se mueven, los mercados suben, habrá un fondo que te haga un +10, otro te haga un -10 y se rompan los pesos iniciales. Y cuando hay una diferencia significativa, será necesario hacer unos rebalanceos para que se respeten los pesos base. Esto sobre todo tiene mucho impacto en movimientos muy fuertes del mercado o cuando pasan muchos años y los fondos de renta variable pueden subir mucho o si hay una caída muy fuerte se puede desviar mucho el peso sobre el origen. Hay muchos estudios que demuestran que este rebalanceo te suele ayudar a comprar los fondos que más han caído y que a futuro suelen tener mejor rendimiento por un tema de reversión a la media y viceversa, los fondos que han subido demasiado cambiarlos por aquellos que no han subido tanto y evitar que cuando haya una caída te coja totalmente invertido en él. Así que lo suyo es poner una serie de reglas, pues por ejemplo cuando un fondo se vaya de peso un tanto por ciento o un bloque, por ejemplo renta variable contra renta fija se desvíe, pues un 2, un 3, un 5%, aquí en función de la cartera hay que hacer unos números u otros, pues hacer un rebalanceo periódico. Esto puede ser o muy simple o muy complejo. Para mí lo importante es que lo tengas en cuenta, que los pesos cambian y que cada X tiempo tendrás que revisar para hacer cambios en la cartera para volver a los pesos iniciales. Y el último punto son los cambios en el perfil de riesgo de tus objetivos. Tu vida cambia, el tiempo cambia, te haces mayor, tienes hijos o tienes cambios en el trabajo que te pueden hacer cambiar tu perfil de riesgo. Hay personas que empiezan muy defensivas, empiezan a aprender sobre finanzas y se van convirtiendo en inversores agresivos a largo plazo. O al revés, hay gente que se hace mayor, cambia sus circunstancias y no quiere tener tanto riesgo. Así que periódicamente tiene sentido revisar tu perfil, tu cartera y también, si tiene sentido para el mercado como está en la actualidad, y así hacer reestructuraciones generales, por ejemplo incrementando el riesgo o reduciéndolo según las circunstancias. Y por cierto, un pequeño detalle con el tema de los traspasos, rebalanceos y demás, los fondos de inversión tienen una fiscalidad muy favorable que te permite ir traspasando productos y no pagar plusvalía, algo que es una ventaja tremenda respecto a los ETFs o comprar acciones o bonos por tu cuenta. Esto es algo bastante beneficioso y que te puede rascar unos puntos de rentabilidad porque evitarás pasar por caja con Hacienda y así podrás acumular ese beneficio y beneficiarte del interés compuesto más que en otras alternativas. Eso si el regulador no nos quita, espero que no, la ventaja fiscal de los fondos de inversión, porque ya están insinuándolo y pinta mal la cosa. Espero que lo dejen todo tal y como está, porque es una gran ventaja y que fomenta el ahorro y la inversión a largo plazo. También otro punto muy relevante es el tema de los costes en los fondos de inversión. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando construimos una cartera de fondos, ni por las aportaciones ni por los traspasos tenemos comisiones. Esto es algo que es maravilloso y que es muy interesante respecto a otras alternativas, como hemos dicho, como ETFs o acciones. Cuando tú tienes aportaciones periódicas no vas a pagar una comisión mínima, ni de mantenimiento, ni de nada cuando inviertes en fondos de inversión. Y eso, sobre todo para capitales más pequeños o aportaciones progresivas, es una gran ventaja. Lo mismo para las ventas o los traspasos, donde tampoco tienes costes asociados en los fondos de inversión, algo que es muy beneficioso a la hora de construir una cartera y moverla y cambiarla a largo plazo. Bueno, hay algunos fondos que sí tienen comisión de suscripción o de reembolso, pero son muy raros, el 99,99% de los fondos no tienen. Si tienes dudas sobre cómo funcionan estas comisiones, hemos hecho un vídeo sobre las comisiones explicándolas todas, te recomiendo verlo, pero en general puedes estar tranquilo porque no suelen existir. Como puedes ver, construir una cartera de fondos requiere que sigas una estructura, tanto de entenderte a ti mismo y tus necesidades, como de entender hacia dónde vamos y qué productos son los mejores para esa estructura concreta que necesitas. Es un proceso que no es realmente complejo, pero que cuando descubres que son pasos que tienes que dar y los das, tienes un tremendo rédito. Sobre todo, evitas muchos problemas, como problemas de concentración, problemas de que hay personas que meten fondos que les gustan y son muy parecidos, invierten en los mismos mercados porque suelen ser los más rentables y por eso les gustan, y muchos problemas asociados a no pararte a pensar qué necesito y hacia dónde vamos. Espero que te haya gustado este vídeo y te sirva para revisar tu cartera si no has hecho una estructura para construir una cartera de forma consciente. Si es así, me alegro, espero que puedas mejorar tu cartera y obtener mejores retornos a largo plazo. Si te ha gustado este vídeo, danos like o suscríbete porque en el futuro vamos a publicar muchos vídeos analizando fondos y también con más consejos como estos sobre cómo invertir mejor en fondos de inversión.